Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, hoy que se han anunciado beneficios récord de los bancos, se han subido nuevamente los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Y esto es un desastre, va a ser una auténtica hecatombe. Lo vamos a pasar mal o peor que mal. Os voy a explicar por qué lo hacen y cómo funciona este sistema nefasto en el que estamos viviendo y por el cual los ciudadanos de clase media o de clase media baja, y por supuesto los de clase baja, tienen que soportar todos los beneficios de aquellos que han instaurado este sistema. Y no soy comunista ni sospechoso de ser de izquierdas, porque yo no soy de nada. Pero con lo que os voy a explicar, creo que todos vosotros vais a estar de acuerdo conmigo. También os voy a dar algún consejo. Venga, vamos al vídeo. Bien, vamos a empezar por los datos básicos del día de hoy. El dato básico número 1 es que los bancos han batido récords de beneficios. Banco Santander ha conseguido 9.600 millones de euros de beneficio, una auténtica barbaridad, más de un 18% han subido sus beneficios. BBVA, más de 6.000 millones de beneficio o alrededor de esa cifra, bueno, un aumento de beneficio tremendo. El Sabadell, bueno, en general, todos los bancos han disparado sus beneficios. Dicho esto, hoy se ha anunciado una nueva subida de tipos de interés por el Banco Central Europeo hasta el 3%. Vamos a entender una cosa: ¿para qué suben los tipos de interés y por qué para nosotros es un auténtico desastre? Se suben los tipos de interés porque justifican que de este modo se va a detener la inflación. Fijaos que el principal cometido del Banco Central Europeo, que está contenido en su propia página web, es mantener la inflación por debajo del 2%. Fijaos que ha subido por encima del 10% incluso. Bien, el subir los tipos de interés para contener la inflación, lo que significa es que se encarecen muchísimo los créditos. ¿Quién necesita un crédito? Que es a quien va a perjudicar esto, porque si tú subes los tipos de interés, a quien tiene dinero le beneficia, porque va a tener más intereses por su dinero, por tanto perjudica solo a quienes no tienen dinero. Por lo tanto, ¿quién pide al final un préstamo o un crédito? ¿Quién lo pide? Lo pide aquel que no le llega el dinero para aquello que precisa habitualmente ahora para vivir. Antes podía ser para lujos y para vicios, hoy para vivir. Si te quieres comprar una casa, quieres irte de tu casa porque eres joven, o quieres adquirir un vehículo porque lo necesitas, tienes que pedir un crédito porque nadie o casi nadie, y desde luego nadie de clase media o clase media baja, tiene dinero suficiente para comprarse en metálico una vivienda al precio que están o un vehículo. Por tanto, tienen que pedir un préstamo. Como suben los tipos de interés ahora mismo al 3%, para estas personas que necesitan un préstamo, o los que ya tenemos un préstamo hipotecario, por ejemplo yo, de mi vivienda, nos va a salir carísimo, esto carísimo. Fijaos que un 3% es una auténtica barbaridad. Una barbaridad no lo parece, pero a la hora de pagar los intereses se puede multiplicar lo que estás pagando incluso casi por dos, en función de lo que hayas pedido y el plazo al que lo hayas pedido. Por tanto, esto significa cargar en las espaldas de la gente común, del ciudadano común, todo el peso de la subida de la inflación, todo en las personas que necesiten pedir un préstamo. Y lo que se les viene a decir es: paga más dinero para que consumas menos o te fastidias y no gastes, y lo que tienes que hacer es estar viviendo mucho peor, o sin vivienda, o sin vehículo, o sin el dinero que necesitas, porque si te lo prestan va a ser carísimo. Eso sí, si tienes mucho dinero te vamos a pagar mucho más por el dinero que tienes, lo de siempre. Pero es que esto, además de ser una auténtica estafa que permitimos el que echen sobre nuestras espaldas, que al final son los políticos, estos parásitos que están en Europa, que les permitimos que hagan esto con nosotros, supone un sistema el cual, no sé si todo el mundo sabe cómo funciona, el tema del dinero, la emisión del dinero y todo esto, porque tiene su enjundia, tiene sus migas todo esto. Fijaos que a nosotros nos deja el dinero un banco comercial, el BBVA, el Banco Santander, que son los que se hinchan a ganar dinero dejándonoslo a nosotros.
Pero a ellos, en realidad, les deja el dinero el Banco Central Europeo, que es como se crea el dinero. Así, con la emisión de deuda pública también. Entonces, a ellos les dejan el dinero, se les ha estado dejando el dinero gratis durante muchísimos años, gratis o incluso pagándoles, y ese mismo dinero que se crea en ese momento nos lo dejan a nosotros cargándonos el diferencial, que es lo que gana el banco. Fijaos que cuando a mí me han dejado, por ejemplo, el dinero para mi hipoteca hace 10 años... al banco, el Banco Central Europeo le ha dejado ese dinero gratis o incluso pagándole. Pero ahora a mí, que tengo un tipo variable, me van a cargar en Euribor un 3% más. Con un dinero que les ha salido gratis. Es decir, es una auténtica estafa. Una auténtica estafa bancaria es lo que es. Una estafa bancaria. Nos engañan con el hecho de que al subir los tipos de interés, el Banco Central Europeo nos lo tienen que subir también a las personas que hemos pedido un crédito. Pero es que es más, si el Banco Central Europeo dejara el dinero directamente a las personas, en lugar de dejárselo a los bancos para que lo presten a las personas, no tendríamos que pagar ese diferencial. Pero ese es el sistema oscuro que han instaurado. Ese y el de la deuda pública. Porque claro, se ha emitido deuda pública así. Habrá 400.000 millones de euros de deuda pública en manos del Banco Central Europeo. Mario Draghi, con sus estímulos financieros, ha endeudado a España hasta límites insospechados y ahora mismo tenemos una deuda pública, es decir, España ya no es de los españoles y tenemos una deuda por español, de unos 35.000 euros y por cotizante, por persona que trabaja y cotiza, más de 75.000 euros. Eso es lo que debemos cada español. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas, por nuestros políticos incompetentes y corruptos que nos han endeudado, que no son capaces de llevar el país como una casa, es decir, tengo esto gasto, sino que tienen esto, nos machacan a impuestos y así todo gastan más y no disminuyen en nada su gasto, su propio gasto, el gasto de su administración increíblemente enorme, faraónica, sus privilegios, todos los números insospechados de políticos que hay parasitando en todas las instituciones. Bueno, que si hablo de esto, os voy a dar un dato. Simplemente un parlamentario de la Unión Europea nos cuesta $500.000 de euros. Sí, $500.000 de euros. Entre lo que cobra y todos los privilegios que tiene. Y tenemos que España está ahora mismo con, nos dicen, un 115% de su Producto Interior Bruto, es decir, de lo que produce en un año de deuda pública. Se debe más de lo que se produce en un año, que es mentira, porque en realidad estará alrededor del 150% si contamos el pasivo circulante. Y no solo eso, que ya de por sí no sería poco, sino que constantemente esa deuda pública sigue creciendo porque hay déficit público, porque no se está amortizando la deuda, sino que se está generando más deuda para pagar los intereses de la propia deuda. Una auténtica barbaridad que hacen nuestros políticos, y no voy a decir que es culpa del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, que ahora mismo sí, y la está aumentando de modo estratosférico, porque también es culpa del Partido Popular, que por supuesto hizo el rescate de las cajas que nos costó 100.000 millones, que se pagaron con nuestro dinero y que al final nadie devolvió. Esos bancos que al final ahora tienen esos estratosféricos beneficios. Ahí tenemos el Sareb con todos esos inmuebles que al final solamente han revertido en beneficio de las mismas manos y no en nuestro beneficio. Todo es un auténtico escándalo porque todo está manejado por los políticos que jamás deberían manejar nada porque son simplemente personas sin mérito ni capacidad que han trepado en un partido político y que dirigen los destinos de todos nosotros. Ahora mismo España es un país totalmente endeudado que depende al final de los tenedores de la deuda. Por tanto, y terminando el vídeo, todo el esfuerzo de la crisis que estamos viviendo va a recaer en las espaldas del humilde y pobre ciudadano que o bien no va a poder permitirse pedir una hipoteca o un préstamo, o bien, si ya lo ha pedido o lo tiene que pedir, va a pagarlo con sangre, sudor y lágrimas. Y todo porque los políticos, y ahora me da exactamente igual los de derechas o los de izquierdas, porque todos ellos tienen exactamente los mismos privilegios, todos tienen los mismos privilegios, nuestra nueva nobleza, la nobleza del siglo XX y XXI, todos ellos están en esa misma posición sobre
el pobre y humilde ciudadano, dentro de un sistema que nos aprieta, nos obliga a trabajar para pagar tributos, para que ellos mantengan esos privilegios, y que encima cuando llega la crisis y cuando llegan los nubarrones, los que se benefician son los bancos, que al final son de las grandes corporaciones y de los grandes fondos de inversión, y los que tenemos que sufrir más y mucho más incluso ahora con esta subida de tipos y la gravísima inflación somos nosotros. Y encima luego nos van a pedir que les votemos, que les vote chapote. Pero a todos ellos, un fuerte abrazo, compañeros. Suscribíos si no estáis suscritos, con campanita para que os avisen del canal. Pasaos por mi canal de Telegram donde doy mucha más información. Dadme un like, por favor, un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.